Ya estoy ahí. Hola, buenas, bienvenidos. Quisimos darle la oportunidad a otras personas para que entraran. Como dijimos anteriormente, pues es un tema muy importante. Es ahorita el tema en discusión y pues de importancia debido a la proximidad de la presentación de los pagos mensuales de IVA, ¿no? Esta reunión o esta charla, lo queremos hacer tipo Hay charla, ¿no? un cuadrito amarillo. Hablar acerca de los cambios de la propuesta del SAT, pero que ustedes también sean partícipes, así que tienen ahorita cerrados sus audífonos, sus audios, perdón, pero si en algún momento quieren hacer una pregunta, alguna consulta, por favor de poner su manita y con gusto los activamos para poder responder. O igual tenemos la opción de dejar algún mensajito en el chat y al finalizar la plática, pues ya podemos hacer lectura de ellos y responderles, ¿no? Luego dale a actualizar Creo datos y que a ya continuar. es tiempo de iniciar. Vamos a presentar nuestro material. Un momentito, por favor. Bueno, tenemos ahí nuestra presentación. Bueno, esta es la nueva plataforma de IVA del SAT, pero para personas morales, ¿no? Son las que inician en 2024 con esta nueva aplicación y pero sabemos que así como son de inicio, próximamente serán los demás contribuyentes. ¿Cómo se va a llevar a cabo nuestra plática? Bueno, será a través de mostrarles qué es lo que pretende el SAT con este cambio, cuáles son las generalidades de la declaración, ejemplos de papeles de trabajo que ustedes deben de tener para estar preparados en caso, bueno, en principio con el llenado de la declaración y en caso de una revisión por parte de las autoridades, ¿no? También haremos una guía del portal del SAT, mostraremos las pantallas de qué es, cómo está presentado, que posiblemente algunos de ustedes ya entraron al portal, ya empezaron a buscarle y aquí van a salir las inquietudes y es parte de lo que queremos platicar con ustedes, ¿no? Y al final, pues haremos unas recomendaciones. ¿De qué? Bueno, de la manera de trabajar de acuerdo a los cambios que pues, estaremos platicando. Bueno, ¿por qué se lleva a cabo esta iniciativa por parte del SAT? Bueno, él comenta, no, parece ser que no se está visualizando la pantalla completa, ahí ya me dicen que ya está. Permítanme un segundito. Ok. Bueno, como les comentaba, el SAT dice que esto lo hace en principio para optimizar tiempos y reducir errores en la declaración. Claro que esto es a favor de ellos, ¿no? Pero realmente esto forma parte de actos de fiscalización que el SAT ha emitido al iniciar el año de la forma que quiere recaudar, ¿no? Y uno de los puntos en la manera de recaudarlo es a través del IVA. ¿Cómo? Bueno, ya lo estamos viendo aquí, a través del cambio del portal del SAT. Lo esperado llegó. ¿Por qué hacemos ese comentario? Porque acuérdense que desde que se empezaron a emitir los XML a través de formatos electrónicos, bueno, sabíamos que esto iba a pasar, solo que lo han hecho pues de manera paulatina, practicando con ciertos conceptos, iniciaron con lo que es el ISR, algunas retenciones y ahora lo están llevando a lo que es la parte del IVA, ¿no? Entonces, esto da para más porque hoy, como siempre lo hemos comentado, el SAT tiene todos los elementos para saber cuáles son nuestras operaciones. Por eso es muy importante llevarlos de la manera adecuada. Bueno, ¿cuáles son las generalidades de esta declaración? Si se acuerdan, anteriormente en el caso de las personas morales teníamos dos apartados. Un apartado donde se manejaba el IVA y otro apartado que era la nueva presentación donde se manejaba el formato de ISR de personas morales. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, que en el apartado del IVA era todo captura manual, como se venía haciendo en años pasados, y en el formato del ISR, pues ya venía información precargada, misma que ustedes ya han tenido la experiencia de que eso ha generado compulsos con la autoridad y aclaraciones. ¿Por qué? Porque ya está precargado también con los XML, ¿no? Y empiezan las variantes y las diferencias entre lo que dice el portal del SAT y lo que dice el contribuyente en base a sus papeles de trabajo. Ahorita vamos a ver cómo podríamos hacer la conciliación en el caso del IVA. Misma que ustedes, repito, ya deben de estar haciendo en el caso del ISR. Porque en algunos casos, obviamente, ya se les solicitó alguna aclaración por parte de la autoridad y tuvieron que hacer esos papeles de trabajo, ¿no?
Entonces, es muy similar la mecánica, con ciertos puntos que ahorita vamos a comentar y que María Elena en un momento más nos hará visualizarlo a través de pantallas. ¿Cuáles son las generalidades más importantes? Bueno, lo que les estaba diciendo, que precarga automáticamente los XML. Todos, pero ¿con qué? Considerando la tasa manifestada en el XML. ¿Sí? Los precarga si es tasa 16, si es tasa 8, si es tasa exenta, si es tasa 0 e incluso si son no afectos, ¿no? Todo eso ya va precargado en la declaración del pago mensual. ¿Cuál es lo importante de aquí? Ojo, en el caso de la tasa del 16 y en la del 8%, creo que ahí no tenemos IVA porque tenemos bien amarrada la base y tenemos el impuesto correspondiente. Pero en el caso de los exentos y la tasa 0, a veces hay conflicto y en algunos XML no manifiestan la tasa correcta. En vez de poner la tasa del 0, ponen que es exento. E incluso hemos encontrado errores en los XMLs que ponen no afectos. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, acuérdense que del acreditamiento, ¿no? Si yo soy una persona moral que tengo ingresos grabados, repito, tasa 16, 8 y 0%, y tengo ingresos exentos, bueno, en la proporción de esos exentos, mi IVA no va a ser acreditable. Entonces, el SAT ya con eso está amarrando esa parte, esa proporción y esa cantidad que en teoría sería no acreditable. Por eso, aquellos contribuyentes que manejen las dos, ese tipo de tasa, la tasa 0 y la tasa exenta, cuiden y revisen sus XML para que se esté manifestando la clave correcta, ¿no? Otra de las generalidades, pues, es que lo está precargando con la forma de pago PUE y complementos de pago. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en teoría, si ustedes emitieran sus comprobantes de acuerdo al cobro, todos tendrían la forma de pago de PUE y también emitirían sus complementos de pago al recibir un pago posterior a la emisión de un XML con PPD. Sin embargo, pues bueno, en la práctica hemos visto que por X característica el cliente no quiere que le pongas PUE, ponle PPD, o incluso la misma empresa tiene como políticas generar todos sus comprobantes con PPD y posteriormente PUE, o en el peor de los casos, emitirlos todos con PUE, como si fueran efectivamente cobrados en el mes. Bueno, pues tengo que darles la mala noticia que en esos casos, todos los XMLs que tengan PUE o sus respectivos complementos de pago, pues serán acumulados en el mes. Entonces, quiero que por favor ustedes vayan pensando y visualizando la forma en que ustedes emiten sus comprobantes fiscales, porque depende de ello, pues es la forma en que se lo manifestará por parte del SAT, ¿no? ¿Qué viene en el timbrado o en la declaración mensual? Viene el número de CFDIs timbrados, pero no sabemos cuáles son. Ahorita Marilena, les repito, les hará un recorrido por la presentación en el portal del SAT y solo vamos a ver el número de CFDIs timbrados, más no desglosa cuáles son y ahí es donde viene la incógnita, ¿no? En el caso de los XML también hace un desglose por el tipo de ingreso y por erogación, ¿no? Bueno, otro de los puntos importantes es que recordemos que existía una regla miscelánea que te permitía hacer el timbrado del complemento de pago a más tardar el día 10 natural siguiente. Esa disposición se reduce y solo te permite que emitas los complementos de pago dentro del día 5 del mes siguiente. Bueno, la autoridad generará o determinará la base de los impuestos del mes hasta un corte del 5º día. Es decir, si aquellos complementos de pago que se emitieron después del 6º día, el SAT no los va a reconocer. Hay que tener entonces cuidado y hacer, y hacer lo que la disposición señala y emitir sus comprobantes a más tardar dentro del 5º día del mes siguiente. ¿Por qué? Porque caso contrario, el SAT no lo tomará en el mes de enero, por ejemplo, que es el que estamos a punto de realizar, sino lo va a considerar hasta el mes siguiente, ¿no?
¿Cuál es la importancia? Bueno, en el caso de mis ingresos, pues en teoría yo tendría que reconocerlo independientemente de que por algún error de tiempos lo hice posterior al 5º día del mes. Pero en el caso de las deducciones, no me lo va a reconocer la autoridad. Tendría yo que estar ahí teniendo un control estricto de esos XML por complemento de pago que recibí con posterioridad, ¿no? Otra de las características es que el precargado lo hace por fecha de emisión y no de timbrado. No sé si tengan alguna duda, con gusto estamos a sus órdenes, ¿no? Y pueden, como les dije de inicio, pues acceder a sus micrófonos o lo hacemos al final con sus preguntas. Bueno, siguiendo con las características, habla acerca de los egresos. Cuando precarga la información, la declaración de IVA solo lo hace por las formas de uso de mercancías, adquisición de mercancías y de gastos en general. Y sobre operaciones bancarizadas. ¿Qué quiere decir? Si se fijan, solo está manejando dos conceptos: adquisición de mercancías y gastos en general. No está hablando del uso en el caso de activos fijos, no los está considerando. Y aparte habla de operaciones bancarizadas. ¿Qué pasa? El efectivo no lo está señalando, ¿ok? Y recordemos que sí, en la ley del ISR te permite realizar gastos en efectivo siempre y cuando sean inferiores a 2,000 pesos. Pues esos gastos no los está precargando. Eso es parte del trabajo extra que vamos a tener que llevar a partir de esta nueva modificación. Aquí en la pantalla les puse lo que son las formas de pagos establecidas en la guía de llenado del comprobante de pago. Acordémonos que existe desde el número 1, que es el efectivo, hasta el 31, con una forma de pago que es intermediario, y el 99, que es el por definir, que realmente este ya no está autorizado por la autoridad, excepto en algunos casos, ¿no? Lo que yo les estoy poniendo de color de rosa no son bancarizados. Entonces, la autoridad, al precargar los XML para el IVA acreditable, no los está considerando. Como les comentaba ahorita, no está considerando el efectivo, los vales de despensa, dación de pago, subrogación, consignación, condonación, compensación, novación, etc. Pensando en por qué lo está haciendo la autoridad, bueno, recordemos que también últimamente se dio a conocer una tesis, creo que es tesis, donde señala que la compensación no es un medio de pago. Lo que está solicitando la autoridad actualmente es que para que un IVA sea acreditable, tiene que haber efecto de flujo, tiene que haber intercambio de moneda. Si no existe este tipo de operaciones, como les repito, como es el caso de la compensación de esta tesis, la autoridad no dará por acreditable ese IVA, ya que no le está dejando de existir la obligación, según ellos, ¿no? Entonces, esto salió el 15 de marzo del 2023 y viene muy pegado a lo que estamos platicando, que ahora en los XML solo me está jalando la parte bancarizada, no aquello que no exista un flujo de efectivo, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con sus comprobantes, analicen la situación porque no les va a jalar todos los conceptos que no sean a través de la banca electrónica. El siguiente punto es que se puede, o la ventaja, vamos a decirlo así, que nos da la autoridad. Bueno, dice, está bien, te lo voy a precargar, pero tú lo puedes editar manualmente, ¿no? Que eso viene a ser lo mejor por el momento. Sin embargo, ¿qué pasa? Bueno, me voy al punto número 6. Si ellos lo están precargando y tú lo estás moviendo de manera manual, pues hay una discrepancia, ¿no? Y esa discrepancia obviamente será motivo de aclaración ante la autoridad, de lo cual ya lo platicamos de inicio. Lo mismo pasa en el caso de la ley del ISR, ¿no? Si en la ley del ISR mis XML declarados como tal para efectos del impuesto no coincidía con lo que tienen precargado, nos pedía una aclaración y se hacían de manera pues lo más correcta e inmediatamente posible. Lo mismo pasará con el IVA. Discrepancia que se lleve a cabo, hay que aclararla y con una conciliación cuando la autoridad lo requiera, ¿no?
Es por eso que tratamos de ponerles un ejemplo. La verdad, el ejemplo va a ser muy corto, muy analítico. No nos vamos a ir mucho a detalle, pero es para darnos una idea de la generalidad, ¿no? Permítanme un segundo, lo vamos a presentar. Denme un segundo. Aquí tengo un detallito con la presentación, solo denme un segundo, por favor. Dejar de compartir, ¿no? Tiene que dejar de compartir. Ah, ya. Ya está. Sí, y vamos a compartir el siguiente, que es la hoja de Excel. Compartimos. Gracias. Ok. Bueno, esta es un formato genérico, ¿no? Cada quien va a tener obviamente sus hojas de Excel, sus papeles de trabajo. Esta es una manera general de presentar los papeles de trabajo para el pago del mes de enero, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, ingresos a la tasa del 0,16%, perdón, la tasa del 0% y el total de ingresos. ¿Por qué? Porque estos datos me los van a presentar precargados en la declaración mensual y su respectivo IVA. También tenemos aquí lo que es la parte del IVA acreditable, más menos las retenciones que conllevan este acreditamiento para llevar al IVA acreditable total del mes. Mi diferencial o mi comparativo del IVA trasladado del mes entre el IVA acreditable, pues me da mi impuesto a favor o mi impuesto a cargo, lo que sea mayor. Si en el caso del IVA trasladador fuese mayor, pues obviamente tenemos un IVA a pagar, y si el IVA acreditable fuera superior, pues tenemos un saldo a favor. Este es les repito, es un papel general que ustedes deben de llevar, pero no es la base de lo que nos va a servir para aclarar al SAT. Debemos de tener adicional otros formatos para las aclaraciones cuando se nos requiera la información. ¿Como cuál? Bueno, yo creo que lo hemos platicado en varias ocasiones con muchísimas empresas, que es la conciliación de mis depósitos bancarios, ¿ok? Pero real tal estado de cuenta lo que está depositado en cada uno de mis bancos y quitando todo aquel concepto que no me genere base de IVA, como pueden ser traspasos, comprobaciones de gastos, préstamos, algunos dividendos, etcétera. Cualquier concepto que sea un depósito dentro de mi estado de cuenta y que no me genere base de IVA, se va a disminuir. ¿Para qué? Para llegar a mis depósitos fiscales, mis bases. Y a estos, obviamente, yo los tendría que determinar de acuerdo a mis tasas, de acuerdo a la tasa del 16, a la tasa del 0 y a mi IVA correspondiente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acordémonos que nuestra obligación del IVA nace del flujo. Si yo cobro y está automáticamente cargado en mi estado de cuenta bancario, es mi base para poder yo generar mi pago mensual. Y adicional a los XML, esta es una forma de comprobarle a la autoridad cuál es mi cobro real y cuál es mi base del impuesto. ¿Por qué? Como les decía de inicio, a veces las empresas, por hacerlo más fácil y por no tener un doble trabajo en la emisión de complemento de pago, ¿qué hacen? A todos sus comprobantes les ponen PUE. La autoridad lo va a dar por un hecho como que está cobrado y su conciliación contra el estado de cuenta bancario sería la base para decirles no, no lo cobré y eso es lo que tengo en el banco. Claro que eso no me exime, obviamente, de una multa por datos incorrectos, ya que no estoy emitiendo el comprobante fiscal como dicen las disposiciones fiscales, ¿no? Ese es en el caso de los ingresos cobrados, ¿ok? Para las deducciones, nuestra recomendación es la misma, llevar a cabo una conciliación entre los retiros bancarios, aquí es retiros, perdón, son retiros bancarios, y quitar toda aquella salida de dinero que no tenga un efecto de base de IVA, igual como son los traspasos, como la salida de un dinero por gastos de comprobar que aún no tiene el comprobante correspondientes, algunos pagos de préstamo, algunos
recuperaciones de préstamos, retenciones de impuestos, gastos que no tengan que ver con base del IVA, como son nóminas, seguro social, etcétera, ¿no? La verdad, yo sé que es un trabajo muy arduo, es un trabajo de análisis. ¿Por qué? Porque tenemos infinidad de erogaciones y no todas tienen implícito un IVA. Entonces, sí es importante que se lleven los controles para poder determinar una base directamente contra sus estados de cuenta, tanto depósitos como deducciones. Una vez determinada la base, obviamente, podremos determinar el IVA acreditable, que son las cantidades que me estarían coincidiendo aquí con mis pagos o mi papel de trabajo del pago mensual, ¿no? Para nosotros es muy importante, de hecho siempre se los hemos pedido como parte de nuestras revisiones periódicas. Algunos pues ya la llevan perfectamente y otros todavía tienen algunas variantes que no pueden llegar al resultado, pero lo importante es que ahora en adelante sea al 100% por lo que estamos platicando, ¿no? Pero adicional a esto, también vamos a tener que tener un amarre de XML. Lo mismo que estamos haciendo ahorita en el caso de las bases de ISR, generando todos mis comprobantes fiscales emitidos en el periodo, quitando y poniendo aquellos que no tengan efecto fiscal para ISR. Bueno, va a ser lo mismo, pero en este caso, para la base del IVA. Tenemos que tener todos los comprobantes, quitar aquellos que sean PPD. ¿Por qué que sean PPD? Pues en teoría no están cobrados en el mes al que corresponde, ¿no? Incluir quitar en su caso algunos XMLs que digan PUE, pero que no están cobrados, por lo que les digo, por aquellas fallitas que tenemos a la emisión. E incluso sumar aquellos PPDs que estén de otros meses y que sean cobrados en este ejercicio, ¿no? en el siguiente periodo, ¿no? Entonces, esto es con sus reportes de XML para que ustedes puedan llevar un control. A su vez, les repito, tendrá que estar conciliado contra mis depósitos bancarios y conciliados contra mi contabilidad. ¿Ok? Bueno, pero también tenemos que hacerlo en el caso de los XML por erogaciones. Aquí, la verdad, va a ser un trabajo más arduo, es bajar todos sus comprobantes, es ver aquellos que de inicio les dije que no sean bancarizados, que sean flujo de efectivo y que son acreditables conforme lo señalan las disposiciones fiscales, pues, pero que la autoridad no los está considerando. Entonces, hay que llevar una relación de la forma de pago y también del uso del comprobante para llevar a cabo el acreditamiento. ¿Por qué? Porque también no me está considerando, repito, lo que son en el caso de comprobantes por uso de algún bien, algún activo fijo, ¿no? Entonces, les repito, este es un papel de trabajo muy corto. Obviamente, cada quien va a tener los suyos. Solo es una referencia de cuáles serían los papeles de trabajo que ustedes tienen que emitir. Repito, el papel de trabajo, la determinación, las conciliaciones contra los estados de cuenta bancarios y sobre todo contra los XML emitidos en el periodo y hasta el quinto mes natural del mes siguiente, ¿no? Tenemos que estar muy preparados para lo que autoridad considere, debido a que posiblemente sea motivo de revisión o por lo menos una invitación para aclaración. ¿Ok? Bueno, este es en el caso de la presentación de las generalidades y de papeles de trabajo. Mi compañera María Elena, que ustedes también ya la conocen, nos hará el favor de hacer un barrido por la presentación en el portal del SAT, ¿no? María Elena, por favor. Buenas tardes. Bueno, pues como comentaba Claudia, hay cambios en la declaración del pago mensual de IVA. Y entre los principales cambios es que se anexa a la declaración mensual en el portal nuevo, como le llamábamos anteriormente, la declaración de IVA. Como lo podemos ver, está el ISR personas morales,
ISR retenciones por salarios, IVA retenciones, y se añade como primer punto nuevo, IVA personas morales. Y como venía comentando Claudia, ahora está prellenado en base a los CFDIs que emitieron como tipo ingreso, y también está prellenado sobre los CFDIs que recibieron por sus gastos y erogaciones realizadas. Se divide en 4 apartados. Está muy similar como una declaración de reciclo o una declaración anual. Incorporaron a los nuevos formatos. Se divide en el IVA a cargo, que en este caso es el IVA cobrado a sus clientes, o el IVA trasladado. IVA acreditable, la determinación del impuesto y el pago del impuesto. Y como podemos ver, ya trae datos capturados esta declaración. Como primer punto podemos ver valor de los actos o actividades grabados a la tasa del 16%. ¿Qué quiere decir? Todas esas facturas que ustedes emitieron con el valor 16%, también podemos ver valor de los actos o actividades grabados a la tasa del 0% y de los exentos y los no objeto. Esta es la información de los CFDI que ustedes emitieron. ¿Qué información no va a precargar? Lo que se trate de exportación. Si vemos aquí en el apartado de valor de los actos o actividades grabados a la tasa del 0% de exportación, no trae la hojita como de detalle. Quiere decir que esta información no está precargada. Ahora bien, ¿qué información se está cargando en la información de la tasa 16%, la tasa 0, la exenta? Bueno, aquella que haya sido emitida con método y forma de pago PUE, y aquellos que se haya emitido complemento de pago correspondiente al mes de que se trate, y dentro de los 5 días siguientes a la emisión del complemento de pago. Es decir, 31 de enero a más tardar el 5 de febrero es la información que se estará precargando. Y aquí podemos ver de que nos desglosa el mes, el número de facturas vigentes, el subtotal y el impuesto trasladado. En este caso es pago en una sola exhibición, PUE. Y también nos subdivide todos aquellos que se haya hecho un complemento de pago. Y aquí nos dice que se trata igual del mes de enero, con 7 facturas vigentes por un total de 12 millones de pesos que se emitieron con complemento de pago. Esta información es la misma que nos precarga en la página anterior. De esta información precargada, pues hay que hacer un detalle de qué corresponde cada tipo de ingreso. Monto a detallar, pues si corresponde a intereses cobrados, regalías entre partes relacionadas u otros actos o actividades grabadas a la tasa del 16%. Lo mismo se tiene que hacer con las que se cobren a la tasa del 0, las que se cobren exentos y aquellas que sean no objeto. Seguimos con el IVA acreditable. Al igual que en el IVA trasladado, nos precarga la información de aquellos FDIs que recibimos de facturas que incluyan método y forma de pago bancarizado, y además que sean de uso del CFDI, gastos en general y adquisición de mercancías. Como comentaba Claudia también anteriormente, no se están incluyendo los que sean por efectivo, algún método de pago que no sea bancarizado y los que se refieran a la adquisición de activos fijos. Pero esto tampoco no quiere decir que no se vayan a poder acreditar. Como también decía, hasta ahorita el apartado es editable. Quiere decir que aunque no estén precargados en el portal del SAT, los vamos a poder añadir. Y al igual que en los ingresos cobrados, podemos ver qué facturas, qué información nos está cargando el sistema. Y nos hace la aclaración. Suma de facturas recibidas de tipo ingreso con método de pago en una sola exhibición, forma de pago bancarizado y uso del CFDI, adquisición de mercancías y gastos en general. También nos los divide con lo que sea forma de pago en una sola exhibición y de los que se haya recibido el complemento de pago. Lo divide por zona fronteriza, por tasa del 16%. También hace la división a la tasa del 0%. Nada más que esta información del 0% no está precargada.
No, perdón, sí está precargada. Nada más que aquí no nos pide el detalle. Al igual que en las operaciones de la tasa de los ingresos, también hay que dividir de qué tipo de operaciones se están realizando. Por ejemplo, detalle del total de los actos o actividades pagadas a la tasa del 16%, pues hay que señalar si se trata de intereses, regalías u otros actos o actividades a la tasa del 16%, tanto para la tasa del 16% como para la región fronteriza. Después de haber alimentado la información anterior, además de señalar a qué gasto corresponde cada operación, tenemos que señalar a qué corresponde el IVA. Es decir, si del IVA que nosotros estamos acreditando, si se refiere a IVA trasladado por adquisición de bienes distintos a las inversiones, adquisición de servicios por el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen exclusivamente para realizar actos o actividades grabadas. También hay que separar si se trata de IVA trasladado por la adquisición de inversiones destinadas exclusivamente para realizar actos o actividades, que esa información también ya se venía realizando en el esquema anterior del pago del IVA. Hay que señalar que el IVA que se está acreditando, a qué corresponde, si es un IVA acreditable por gastos, por adquisición de inversiones, si se trata de un IVA por importación de bienes o servicios, o por importación de inversiones también. La información se va a cargar de la misma forma que lo hacíamos en el portal anterior. También hay que señalar si hay una proporción de IVA no acreditable por el tema de los ingresos exentos que tenga la empresa. Ya alimentado ahora sí la información del IVA trasladado o IVA cobrado, el IVA acreditable, vamos a llegar a la determinación de los impuestos. Tenemos un total de un IVA a cargo, que es la diferencia del IVA trasladado menos el IVA acreditable. El IVA retenido en caso de que hubiera también se va a encontrar precargado, así como otras cantidades a cargo del contribuyente y a favor del contribuyente, que normalmente se vienen manejando las retenciones de IVA que se realizan. También vamos a poder señalar el acreditamiento de saldo de IVA a favor de periodos anteriores. Y al igual que en el esquema anterior, nos pide señalar la información del IVA a favor que se está acreditando, como el ejercicio al que corresponde, el periodo, el saldo por aplicar, el tipo de declaración, la fecha de la declaración, el folio y los remanentes que se tengan. Para llegar a la pestaña de pago, donde pues vamos a poder señalar si tenemos alguna compensación o un estímulo por aplicar, o en su defecto, que nos dé la cantidad a cargo que se tiene del mes. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Y como señalaba también Claudia, pues hay que cambiar la práctica en el caso de las empresas que se tengan algunas prácticas a lo mejor no incorrectas, sino que se han estado adecuando. Cambiar las prácticas incorrectas al manifestar la forma del pago en el CFDI. Es decir, si yo emití la factura de ingreso y no me la pagaron, pues cancelar la factura correspondiente, porque si no el sistema no las va a precargar en el apartado de ingresos. Igual en el caso de las facturas de gastos que realicemos, pues si no la pagamos, solicitar al proveedor que haga la cancelación correspondiente y la refacturación. Emitir y solicitar el CFDI de pago a más tardar el 5º día natural del mes siguiente. Todavía hay empresas que por cuestión de operación se les va el tiempo y no emiten los CFDI de pago al 5º día o en el mes en el que se realizó el pago. Hay que recalcar que el portal del SAT va a hacer el corte de los comprobantes al 5º día, y que quiere decir que ustedes van a tener que alimentar la información manual, y esto se va a prestar a aclaraciones por parte de la autoridad.
También hay que tener un control de las cancelaciones por duplicidad de acumulación, es decir, mantener, como bien dice, el control de aquellas facturas que se van a cancelar, verificar que realmente están canceladas y no tener en nuestro portal a lo mejor 2 facturas vigentes, porque el portal sí los va a considerar. Control de sustitución de XML por fallas en forma de pago, igual como les comentaba, hay que cuidar los métodos y formas de pago de los comprobantes, la congruencia que debe de haber entre ellos, si es PUE, que no diga por definir, porque hay sistemas que todavía lo siguen permitiendo. Hay que tener la conciliación de los XML contra contabilidad, contra papeles de trabajo y estados de cuenta bancario. Todo esto también, primeramente, por control, para tener una presentación de pagos definitivos de IVA sin complicaciones, que nos vaya cuadrando con lo que está cargado en el portal del SAT, y también para futuras aclaraciones. Y como último punto, contar con los sistemas adecuados que permitan el cambio. Actualmente la autoridad pues va a considerar todo lo que, bueno, ya está considerando todo lo que nosotros estamos emitiendo en los comprobantes de ingresos, de egresos, complementos de pago. Entonces, hay que adecuar aquellos sistemas que nos brindan una información confiable y adecuada que podamos contar con ella. ¿Alguna duda, comentario? Muy claro, Pues tenemos los micrófonos abiertos por si existe alguna duda, con gusto podemos aclararlas aquí. Si por algún motivo desean que sea posterior, claro que también estamos a la orden, creo que la mayoría tiene todos nuestros datos, entonces como gusten. También les quiero recordar que esta grabación, esta plática, esta charla está siendo grabada y se va a subir a nuestro portal de canal de YouTube, así que cuando gusten también pueden revisarlo a través de nuestro canal de YouTube para cualquier aclaración o para cualquier recordatorio, ¿no? Pero también, como les repito, pues estamos a la orden para cualquier duda. No Oye, veo Claudia. ninguna duda, yo creo que quedó muy claro. No se ven por ahí Oye. preguntas. Sí, Claudia, una pregunta. En el caso que ustedes dijeron que se van a tomar los comprobantes bancarizados, no los que se Bueno, pagan en efectivo. damos unos minutitos para que razonen, a lo mejor la información la están procesando. Yo sé que es algo que nos va a causar trabajo extra. No sé si algunos ya tuvieron la oportunidad de, perdón, accesar al portal y revisar sus papeles de trabajo con lo que ya tiene precargado la autoridad y qué experiencias han tenido. Hay una pregunta. Si quieres, revisamos. No alcanzamos a escuchar si está alguien. Déjenme revisar aquí Que levante la manita. para poder darles la opción de hacer la pregunta directamente. El audio de aquí. A ver. Claudia, no sé si me escucha. Ahí está. Ya, una disculpa, pero ya te escuchamos. Adelante. Ok. Estabas comentando que nomás va a tomar los comprobantes bancarizados, Así es. no los pagos en efectivo, que es lo que normalmente ocurre, ¿no? En aquellos gastos que son menores. Así es. ¿Qué va a pasar en el caso, en esas facturas? ¿Lo vamos a considerar? En el caso de ingresos, pues está más práctico para nosotros, ¿no? Pero en el caso de los gastos Ajá. que nosotros pagamos, pues como tú dices, ahí no hay forma de saber qué es lo que está considerando y qué no qué es lo que no está considerando el SAT, ¿no? Así es. Fíjate que en el caso de ingresos, como bien dices, el hecho de que no hayas emitido a lo mejor algún comprobante no te emite de hacer la acumulación, ¿verdad? Entonces tú sabes que lo vas a manifestar como tal. Pero en el caso de egresos, también lo puedes manifestar como un IVA acreditable, solo que tú estés completamente seguro que ese comprobante cumple con requisitos fiscales, que aunque sea menor de los 2,000 pesos que nos permite la ley del ISR,
todo el CFDI en general cumple con requisitos fiscales. Si los cumple, adelante. No tienes por qué no acreditarlo. Es tu derecho y la ley te lo avala. El detalle es que la autoridad lo está dejando por un lado, pues para beneficio de ellos, ¿no? Entre menos IVA acreditable tienen, pues obviamente te va a generar un IVA a pagar mucho mayor. Pero te repito, si tú tienes toda la seguridad que tus comprobantes en efectivo menores a 2,000 pesos cumplen con requisitos, adelante. Para eso es la conciliación de CFDIs que vimos ahorita en uno de los ejemplos. Es partir de tu emisión de CFDIs y considerar todos aquellos que tú sabes que cumplen requisitos para acreditamiento, para que en caso de que la autoridad te diga, aclárame, pues tú ya tengas todos los elementos, ¿no? Entonces, no estás limitado, adelante, solo ten muy buenos papeles de trabajo y un soporte para cualquier aclaración. O sea, con esto va a ser indispensable cruzarlos contra los XML generados del mes. 100%, 100%, lo mismo que estamos haciendo ahorita para efectos de ISR, va a ser también para efectos de IVA. Solo que, la verdad, ustedes ya con la práctica me van a decir, se me hace que se nos va a poder complicar un poquito más en el caso del IVA. ¿Por qué? Porque en el caso del IVA son muchos los comprobantes los que no está generando la autoridad, como estos que estamos platicando, los de efectivo, los de inversiones. Entonces, hay que llevar mayor control para poder hacer las aclaraciones debidas. Pero igual que la ley del ISR, que el pago provisional del ISR, hay que hacer conciliación con XML. En el caso de los comprobantes que, bueno, que nos invitan los proveedores y que por alguna razón o X, principalmente se puede dar en los gastos de viaje, que no lo contemples en el mes que se generaron, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se pueden acumular como venimos haciendo en el mes siguiente, que nos reportan? Fíjate que es muy buena tu pregunta porque iba a depender de cada contribuyente, de la manera en que lo quiere manejar. Te voy a decir por qué. Porque hemos tenido la experiencia que depende del que te revisa, es el criterio que toman. Es decir, algunos auditores te dicen que si tú lo pagaste en el mes de enero y no tuviste el comprobante, no es acreditable, ¿sí? Porque los requisitos son que esté pagado y que tengas el comprobante correspondiente, ¿verdad? Entonces dice, no te voy a permitir que lo acredites en el mes de enero y mejor acredítalo en febrero, cuando obtuviste el comprobante, ¿sale? Pero también hemos tenido la experiencia de otros auditores que nos dicen, espérame, ¿por qué me lo vas a acreditar en febrero aunque tengas el comprobante si el flujo lo llevaste a cabo en el mes de enero? Entonces, sí lo vas a poder acreditar. Aquí el conflicto para nosotros va a ser en qué mes lo acredito. Si en el de flujo o en el mes en que obtuve el CFDI correspondiente, ¿no? Entonces, pero de Sí, que lo porque puedes en el caso, perdón que interrumpa ahí, por ejemplo, que yo le doy para una persona que va afuera y cruza de un mes a otro y no me regresa, no regresa a la oficina hasta el mes siguiente, y es cuando me reporta todos los gastos que él generó. Así es. Y por la mayoría o algunos están generados con el mes anterior. Es ahí mi pregunta, pues. Sí, así es. Por eso te digo, es un conflicto que se nos va a generar, va a haber mucho de la política de las empresas. La verdad, yo en lo personal, te voy a decir en lo personal, pero ya es cuestión de que lo analicemos en cada caso en específico, sería conveniente que se hiciera a través del XML, porque ahorita lo que está jalando la autoridad pues es el comprobante, ¿no? ¿Sale? Ya ves que ahorita todo es a través de dichos comprobantes. Y si hay alguna aclaración, pues el comprobante es el que te va a servir a ti como soporte. Pero te repito, sería cuestión de analizar cada caso en específico, porque puede haber montos que posiblemente te convenga a ti mejor hacerlo en el momento del pago. Ya es cuestión de que cuando estés haciendo tu conciliación respectiva, se analicen esos pros y esos contras, ¿no? No sé si con eso aclaré un poquito tu duda, Salvador. Pues sí me la aclaraste, lo más que va a ser más trabajo porque en un momento dado pues no voy a saber si ese gasto corresponde a esa persona o no corresponde a esa persona, pues. ¿Cómo Sí, podría saber yo ahí? ¿O cómo lo podía acreditar, pues?
son los conflictos que te digo que nos vamos a encontrar. No sé si alguno ya entró al portal y lo revisó. La verdad se está complicando un poquito porque como lo presentaba ahorita Marilena en pantalla, te dice el número de CFDIs que está jalando, pero no te pone cuáles. Imagínate que te esté jalando 500 y tú tengas 900 comprobantes. O sea, tienes 400 que tienes que aclarar, pues. Entonces, O sí es también puede un pasar lo conflicto. contrario, ¿no? Que tú tengas, que el portal te jale 500 y tú tengas 400 considerados nada más. Ah, sí, yo lo estaba viendo por el lado de las deducciones que tú me estás preguntando, Sí, sí, pero sí, en el lado de también. los ingresos puede ser ese también el problema, que me esté considerando 900 como acumulables, como base de IVA, y yo tenga en mis papeles de trabajo solo 500. ¿De dónde agarró los 400 restantes, pues? Entonces, está este conflicto de que sí me va a poner un número de comprobante tanto de ingresos como de erogaciones, pero no me dice cuáles son. Ahí lo que Y ustedes comentaron también que es editable 100% las cantidades que tú vas a moverle ahí, ¿verdad? sí, es editable, entre comillas, la ventaja que nos está dando la autoridad que entiende que puede haber variantes, pero ¿qué genera eso? Pues una discrepancia. Si le mueves, obviamente, claro que le vas a mover para dejarlo con tus papeles de trabajo porque son la base de la determinación, va a haber una discrepancia y por consecuencia posiblemente una invitación de aclaración. Por eso repito, importantísimo sus consideraciones de XML y su consideración contra estados de cuenta bancarios. O sea, lo más recomendable sería entonces considerar todos los XML tal cual se generaron, sin saber de quién corresponden ese gasto en un momento dado. Pues no, tendrás que hacer un análisis. No te quiero decir que acredites todo porque imagínate que empiezas a acreditar todo y algunos no son. Cuando tú hagas tu aclaración, el SAT te los va a detectar y te los va a rechazar. Y pues generarías un impuesto a cargo y sus consecuentes accesorios, ¿no? Entonces, yo sé que no quisieras escuchar esa frase, pero es parte del trabajo que se nos está generando ahora con este nuevo portal. Ok, gracias. De Más nada, trabajo. más, más. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo te va? Hola Saludos. Ramón, bien. Oye, Claudia, esta es la parte de, digamos, de la parte acreditable. Ahora, por la parte que señala el artículo, el 1B de la misma ley, te habla de que, pues digo, ahora sí, cuando quede satisfecha la parte del acreedor por el tema de la acumulación del ingreso, cuando quede efectivamente cobrado. Ahí Ujú. en el tipo de compensaciones o cualquier medio que si tú tienes una cuenta por cobrar, hiciste un proceso de compensación, ahí sí lo vas a acumular. Sí, Ramón, esos son los problemas que se está generando. ¿Por qué? Porque la autoridad te acumula eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un ingreso que te genera un IVA trasladado. Pero por otra parte, si te fijaste en el material, pusimos ahí la tesis donde te lo rechaza como acreditamiento, pues. Entonces, Ujú. uno se acumularía y el otro no acreditaría. Pues aquí ya ¿Y, viene la parte de la defensa, ¿no? ujú, ¿y Pero dónde queda la vía fiscal ahí que debe de haber? es Eso es lo lo que te digo, es parte de la defensa porque no está ahí las contrapartes de acuerdo en la forma de determinar el impuesto. ujú, porque, a ver, Como dijiste tú, ahorita estamos hablando a lo mejor de compensaciones, pero también a veces que hay depósitos que no generaste el CFDI, también hay que declararlos independientemente de que no esté el comprobante, ¿no? Sabemos ujú, que en la parte de ingresos no te limita la autoridad. En la parte de ingresos te va a decir todo, adelante, sobre todo cuando están bancarizados. Y sí, también esto que estás diciendo. ujú. La Pero parte es cuando lo cobres, ¿no? Si te quedó bancarizado, ahí es en ese momento, independientemente cuando hagas tú el comprobante. Creo yo que exactamente, iría con el comprobante bancario, pues para acumularlo, o en un ujú, caso para hacerlo acreditable igual, ¿no? exactamente. Y es ahí donde les comento de la conciliación, pues, porque a lo mejor yo lo acumulé en enero, donde tuve el depósito, pero por X o por Y, no hice el comprobante, lo hice en febrero, después del sexto mes, entonces la autoridad no me lo va a considerar en enero. Yo sí lo tengo que considerar, porque ya lo cobré, lo tengo identificado.
Pero si yo emití el CFDI en febrero, él me lo va a considerar en febrero. Y ahí tendría yo que quitarlo a través de mi conciliación y comprobarle que ya lo acumulé en el mes anterior. Sí hay que llevar todos esos controles. Y te repito, en la parte de ingresos no te limita. En gastos, en deducciones, es donde te limita. Siempre a favor. Lamentablemente. Gracias. Nada a la orden. ¿Alguien más? ¿Nadie ha tenido la experiencia en el portal? No. No, pues los invito a que Gracias por la entren. recomendación. Los invito porque ya estamos a 13 de febrero. Se les va a complicar un poquito, espero y no, pero si se les complica hay que trabajar en papeles de trabajo, en conciliación y tener todo a la mano para cualquier aclaración. Ok. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario? Bueno, parece que los dejamos pensando, Marilena. Bueno, entonces, si no hay algún otro comentario, les agradecemos su asistencia. Esperamos que haya sido de su agrado la plática, la charla. Yo sé que se quedan con algo de trabajo, pero estamos aquí a la orden para cualquier duda, para cualquier comentario. Tienen nuestros datos y como siempre va a ser un gusto atenderlos. Muchas gracias. Les repito, va a estar en nuestro portal de YouTube la información cuando quieran acceder. Gracias, que tenga bonita tarde. Vale, igualmente. Gracias. Gracias. Bye.